Durante décadas, su voz acompañó las mañanas de millones de personas. Su rostro era sinónimo de humor, cercanía y una confianza que pocos lograban transmitir a través de una pantalla. Era parte de la familia, el invitado que todos los días entraba a casa para hacernos reír. Pero el 7 de junio de 1999, esa rutina familiar se rompió para siempre, de la manera más brutal imaginable, a plena luz del día, en una de las zonas más concurridas de Ciudad de México. El sonido de las balas silenció para siempre esa voz tan conocida. Un presentador famoso, el más querido del país, fue asesinado a tiros dentro de su propio coche. Su nombre era Paco Stanley, y su muerte, transmitida casi en directo por los mismos medios que lo habían hecho una estrella, paralizó a todo un país. Lo que en un primer momento parecía un crimen directo y rápido, aunque impactante, se transformó con el paso de los días en uno de los casos más oscuros, mediáticos y polémicos de la historia reciente de México. Un verdadero laberinto de misterios que nos mantiene atrapados hasta hoy. Pensemos en los ingredientes de esta historia. Un asesinato a sangre fría. Versiones contradictorias que cambiaban cada hora. Amigos íntimos, compañeros de trabajo que compartían pantalla con él todos los días, de repente se convirtieron en los principales sospechosos. Acusaciones de narcotráfico que salpicaban a las más altas esferas del entretenimiento. Y una investigación policial que, desde el principio, estuvo plagada de errores, pistas falsas y una presión mediática sin precedentes. El caso de Paco Stanley no es solo la crónica de un asesinato, es el retrato de una época, de la fragilidad de la fama y de cómo un sistema de justicia puede verse completamente superado. Más de 20 años después, la pregunta fundamental sigue sin una respuesta clara y definitiva. ¿Quién mató a Paco Stanley? Sobre todo, ¿por qué? Hoy vamos a hacer algo más que contar la noticia. Vamos a reconstruir, paso a paso, todo lo que ocurrió. Nos sumergiremos en los archivos, analizaremos las pruebas y exploraremos las diferentes teorías que han surgido a lo largo de los años. Desde quién era realmente Paco Stanley más allá de su personaje televisivo, el hombre detrás de la sonrisa eterna, hasta los detalles más extraños y confusos de su último día. Vamos a desentrañar los giros de la investigación, a entender por qué sus amigos más cercanos fueron encarcelados y luego liberados, y por qué la sombra del crimen organizado nunca ha dejado de planear sobre este caso. Esta es la historia de un crimen que sacudió a México y que a día de hoy sigue generando debates, dudas y una profunda sensación de impunidad. Prepárense para conocer los detalles de un misterio que se niega a morir. Si están listos para este viaje a uno de los episodios más oscuros del espectáculo en México, acompáñenme. Y si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Empezamos. Detrás de la sonrisa contagiosa y el bailecito peculiar que todos recordamos, había un hombre cuya historia es mucho más compleja de lo que parece. Hoy vamos a desentrañar la vida de Paco Stanley, el hombre que conquistó la televisión mexicana, pero cuya figura sigue envuelta en misterio. Francisco Jorge Stanley, albaitero, nació en la Ciudad de México en 1942, mucho antes de que su rostro fuera sinónimo de entretenimiento matutino. Su voz ya resonaba en los hogares mexicanos. Empezó su carrera en la radio y fue ahí donde forjó el estilo que lo haría legendario. Era un maestro de la improvisación, con una habilidad única para conectar con la gente de manera directa y cercana. Hablaba como si estuviera conversando contigo en la sala de tu casa. Ese talento no tardó en llevarlo a la pantalla chica, y fue ahí donde el fenómeno Stanley explotó. Programas como Ándale, Pácatelas y una tras otra lo catapultaron a la cima de la popularidad. Se convirtió en una presencia constante
un miembro más de la familia en millones de hogares. Cada mañana la gente encendía la televisión para verlo. Pero ¿qué hacía a Paco tan especial? No era el típico comediante de chistes ensayados. Su humor era diferente. Se basaba en la picardía, en la burla ligera, en el doble sentido que hacía que todos se sintieran cómplices del chiste. Creaba una atmósfera de fiesta en el estudio, interactuando con su público, con sus compañeros de reparto y con los músicos. Sus famosas declamaciones poéticas, a veces serias, a veces cómicas, eran un sello inconfundible. Su carisma era tan grande que lograba que celebridades y políticos se relajaran en su sillón. Sin embargo, esta misma personalidad era una moneda de dos caras. Para muchos, Paco era un ídolo, el rey del entretenimiento popular. Su alegría era genuina y contagiaba a todos. Pero para otros, su estilo era considerado vulgar, demasiado provocador. Lo acusaban de ser excesivo, de cruzar la línea del buen gusto. Esta división de opiniones era parte de su encanto. Stanley no dejaba a nadie indiferente. O lo amabas o no lo soportabas. Pero definitivamente sabías quién era. En el apogeo de su carrera, parecía tenerlo todo en fama, dinero y el cariño incondicional de una gran parte del país. Era el conductor indiscutible, el hombre que parecía no tener preocupaciones. Pero detrás de esa fachada de éxito y alegría se tejían historias y rumores que muy pocos conocían. Versiones que sugerían que la vida de Paco Stanley, fuera de los reflectores y las cámaras, no era tan transparente ni tan sencilla como aparentaba. Los escándalos y las controversias empezaron a rodearlo, aunque en su mayoría se mantenían como susurros en los pasillos de la televisora. Se hablaba de fiestas, de excesos, de amistades peligrosas. Cuánto de esto era verdad y cuánto era solo el precio de la fama es difícil saberlo. Paco siempre manejó su imagen pública con maestría, proyectando una versión de sí mismo que el público quería ver. Su influencia fue tan grande que incluso después de su trágico final, su legado sigue vivo. Marcó una era en la televisión de México, un estilo de conducción que muchos han intentado imitar, pero que nadie ha podido igualar. Su capacidad para conectar con la gente del pueblo, para hacerlos reír y olvidar sus problemas por un momento, fue su mayor heredón. Paco Stanley fue un personaje fascinante, lleno de luces y sombras. Un hombre que entendió como nadie el poder de la televisión para entrar en los corazones de la gente. Su historia nos recuerda que, a menudo, las figuras públicas más brillantes son también las más complejas, y que la verdad completa rara vez se muestra frente a una cámara. Imagínate por un momento, estamos a finales de los años 90 en México. Si viviste esa época, seguro recuerdas que el ambiente se sentía denso, y si no, déjame te cuento cómo era el panorama. El país estaba navegando aguas turbulentas, una etapa llena de tensiones y contradicciones. Por un lado, teníamos esa energía de fin de siglo, la promesa de un nuevo milenio, la música, la cultura pop, a todo lo que daba. Pero por otro, bajo la superficie, las cosas se estaban complicando y mucho. El crimen organizado ya no era un fantasma lejano o algo que solo veíamos en las noticias de otros países. Estaba creciendo, echando raíces y extendiendo sus tentáculos de una manera que empezaba a ser visible y aterradora para el ciudadano de a pie. Era una sombra que se cernía sobre la vida cotidiana, cambiando las reglas del juego de una forma que muchos aún no lograban comprender del todo. Y junto con este crecimiento venía de la mano otro monstruo, la corrupción institucional. Se sentía como si la deshonestidad hubiera permeado en muchos niveles. Esto generaba una sensación de impotencia y sobre todo una profunda desconfianza hacia las autoridades. La gente se preguntaba, si no podemos confiar en quienes se supone que deben protegernos, entonces ¿en quién? La policía, los políticos, el sistema de justicia, todo estaba bajo un velo de duda. Cada noticia de un nuevo escándalo solo alimentaba más ese sentimiento de que algo estaba fundamentalmente roto en el sistema. En este México de contrastes, los asesinatos por encargo, las llamadas ejecuciones, lamentablemente,
comenzaron a volverse más frecuentes. Eran noticias que escuchábamos, que nos impactaban, pero que a menudo ocurrían en los márgenes de la sociedad o dentro de los propios círculos criminales. Sin embargo, no era común, para nada común, que este tipo de violencia brutal tocara a figuras tan inmensamente públicas, a personas que entraban a nuestras casas todos los días a través de la pantalla del televisor. Paco Stanley era más que un conductor de televisión, era una institución, era el señor que con su carisma y su humor nos hacía reír a la hora de la comida. Era parte de la rutina de millones de familias mexicanas. Su rostro era tan familiar como el de un vecino o incluso un pariente. Por eso, cuando la noticia de su asesinato estalló aquel 7 de junio de 1999, el país entero se paralizó. No fue solo un shock, fue un terremoto que sacudió la conciencia nacional. La incredulidad fue la primera reacción. ¿Cómo era posible, a plena luz del día, en una de las ciudades más grandes del mundo, inmediatamente después del shock inicial? Surgió la pregunta que dominaría la conversación nacional durante meses, incluso años. Una pregunta con dos posibles respuestas, ambas aterradoras. ¿Fue simplemente un asalto que salió terriblemente mal, una trágica consecuencia de la inseguridad que ya se vivía en la ciudad? ¿O fue algo mucho más oscuro, más calculado? ¿Fue una ejecución planeada, un mensaje enviado con una frialdad escalofriante? Esta dualidad marcó el inicio de uno de los casos más mediáticos y polémicos en la historia reciente de México. La línea entre un crimen común y un ajuste de cuentas del crimen organizado se volvió borrosa, y en esa neblina de incertidumbre todos empezaron a buscar respuestas. La sociedad exigía saber qué había pasado realmente con una de sus figuras más queridas. Y esa pregunta, simple en su formulación, pero increíblemente compleja, en su respuesta abrió una caja de Pandora que revelaría las profundas grietas de un país en tensión: asalto o ejecución. Esa era la pregunta en la mente de todos, y la respuesta cambiaría para siempre la forma en que México se veía a sí mismo. Viajemos al 7 de junio de 1999, era un lunes por la mañana en la Ciudad de México. El sol brillaba y el tráfico, como siempre, era intenso. En un estudio de televisión, el popular presentador Paco Stanley acababa de terminar su programa matutino, una tras otra. La energía era alta, las risas aún resonaban. Nadie podía imaginar que esas serían las últimas que se escucharían de él en vivo. Como era su costumbre después del programa, Paco decidió ir a desayunar. El lugar elegido era un conocido restaurante al sur de la ciudad. El Charco de las Ranas no iba solo, lo acompañaban su inseparable compañero de programa, Mario Besáres, el también conductor Jorge Gil, su chofer y una edecán del programa, Paola Durante. El grupo se subió a la camioneta Lincoln Navigator negra de Stanley. El ambiente era relajado, una rutina más en un día de trabajo. Stanley, como siempre, ocupó el asiento del copiloto. Al llegar al restaurante, todo transcurrió con normalidad. Ordenaron, comieron, bromearon, eran figuras públicas, la gente los reconocía, pero era parte de su día a día. Cerca de las 12 del mediodía, terminaron de desayunar. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro e inesperado. Mario Besáres recibió una llamada telefónica y se levantó para ir al baño. Según su testimonio, la comida le había caído mal. Mientras tanto, Paco Stanley, Jorge Gil y el resto del grupo salieron del restaurante y se dirigieron a la camioneta para esperarlo. Paco se acomodó nuevamente en el asiento del copiloto. Jorge Gil se sentó en el asiento trasero. Detrás de él esperaban a que Mario saliera del baño para irse. Los segundos pasaban, la camioneta estaba detenida en el Periférico Sur, una de las avenidas más transitadas de la ciudad, justo frente al restaurante. El tráfico era denso. De repente, la normalidad se hizo pedazos. De la nada, dos hombres armados se acercaron corriendo hacia la camioneta. Sin mediar palabra, uno de ellos se paró frente al vehículo y abrió fuego directamente contra el parabrisas del lado del copiloto. Las detonaciones rompieron el aire.
Fueron disparos a quemarropa, precisos y brutales. Paco Stanley recibió múltiples impactos de bala en la cabeza y el cuerpo. Murió casi al instante, sin tener tiempo de reaccionar. Jorge Gil, en el asiento trasero, también fue alcanzado por las balas, resultando herido en una pierna. Los atacantes, consumado el acto, corrieron hacia un puente peatonal cercano. Cruzaron el periférico y huyeron. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Un golpe rápido, profesional y letal. La escena que dejaron atrás era de caos absoluto. La gente que estaba en el restaurante y en los alrededores gritaba. Corrían a buscar refugio. El tráfico se detuvo por completo. Los conductores, atónitos, no entendían qué estaba pasando. Mientras tanto, dentro del restaurante, Mario Besares, quien seguía en el baño, escuchó los disparos. Salió y se encontró con el pánico. Alguien le dijo que le habían disparado a Paco afuera. La escena era dantesca. La camioneta negra, ahora un símbolo de la tragedia, tenía el parabrisas destrozado por los impactos de bala. El cuerpo de Paco Stanley yacía sin vida en el interior. Lo que sucedió a continuación fue un fenómeno mediático sin precedentes en México. De manera increíble, los periodistas y las cámaras de televisión llegaron a la escena del crimen, incluso antes que muchas de las autoridades y los servicios de emergencia. Las primeras imágenes crudas y sin filtro comenzaron a transmitirse en vivo a todo el país. Mostraban la camioneta, los casquillos en el suelo, el caos. Poco después, Mario Besares y Paola salieron del restaurante visiblemente en estado de shock. Las cámaras los captaron de inmediato. Sus rostros de incredulidad y desesperación se convirtieron en la imagen del momento. En pocas horas, esas imágenes estaban en todos los noticieros. México entero vio una y otra vez la cobertura de la camioneta negra y, finalmente, el cuerpo de Paco Stanley siendo cubierto con una sábana. El presentador más querido del momento había sido asesinado a plena luz del día. La noticia explotó. A nadie podía creerlo. ¿Quién querría matar a Paco Stanley? ¿Y por qué de una manera tan violenta y pública? El asesinato no solo le quitó la vida a una persona, sino que desató una tormenta mediática y judicial que duraría años. Las especulaciones comenzaron de inmediato. Se habló de deudas, de venganzas, de problemas personales, pero la atención de las autoridades y del público se centró rápidamente en el círculo más cercano a Paco. Las inconsistencias en las declaraciones de quienes lo acompañaban ese día levantaron sospechas. ¿Por qué Mario Besares fue al baño justo en ese momento? ¿Por qué no salió con el resto del grupo? ¿Sabía algo? Estas preguntas, lanzadas al aire por los medios, comenzaron a tejer una red de dudas sobre él, sobre Paola Durante y sobre otros implicados. El caso pasó de ser una tragedia a convertirse en el reality show más oscuro y seguido del país. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, bajo una inmensa presión pública, inició una investigación que fue muy criticada. Se filtraba información a la prensa constantemente y las teorías se multiplicaban. Las vidas de Mario Besares y Paola Durante cambiaron para siempre. De ser compañeros y amigos de la víctima, pasaron a ser los principales sospechosos. Fueron detenidos y pasaron casi 2 años en la cárcel, acusados de haber participado en la planeación del asesinato. Durante ese tiempo, el juicio se convirtió en un circo mediático. Cada detalle, cada testimonio, cada prueba era analizada y debatida en la televisión nacional. Los programas de espectáculos se convirtieron en tribunales populares. La presunción de inocencia parecía no existir. La sociedad ya los había juzgado. Sin embargo, después de un largo y polémico proceso, en el año 2001, Mario Besares, Paola Durante y los demás acusados fueron absueltos por falta de pruebas contundentes en su contra. La justicia determinó que no había elementos suficientes para declararlos culpables. Salieron de la cárcel, pero sus vidas y carreras quedaron marcadas para siempre. La pregunta, entonces, seguía en el aire. Y sigue hasta hoy, si no fueron ellos.
¿quién mató a Paco Stanley? A lo largo de los años han surgido muchas teorías. La más fuerte, y la que la propia investigación oficial apuntó después, es la que vincula el asesinato con el crimen organizado. Se ha dicho que Paco Stanley podría haber tenido nexos o deudas con poderosos cárteles de la droga. Esta teoría sugiere que su asesinato fue un ajuste de cuentas, un mensaje claro y brutal en un lugar público para demostrar poder. Sin embargo, nunca se ha podido probar nada de manera definitiva. No ha habido más detenidos, no ha habido más juicios. El caso de Paco Stanley se convirtió en uno de los muchos crímenes sin resolver en la historia de México, un expediente abierto que acumula polvo. Lo que sí dejó este caso fue una profunda cicatriz en la sociedad mexicana. Nos mostró la fragilidad de la fama y la delgada línea entre el entretenimiento y la tragedia. También expuso las fallas de nuestro sistema de justicia y el poder, a veces irresponsable, de los medios de comunicación para construir y destruir reputaciones. La muerte de Paco Stanley no fue solo el asesinato de un presentador, fue el final de una era de la televisión mexicana y el comienzo de una conversación nacional sobre la violencia. La justicia y la verdad que todavía no ha terminado. A más de 2 décadas de distancia, el eco de esos disparos en el periférico sur sigue resonando, recordándonos un crimen que nos marcó a todos. El asesinato de Paco Stanley no solo sacudió a todo México, también destapó una de las investigaciones más polémicas y cuestionadas de la historia reciente del país. Justo después del crimen, las autoridades tenían 3 hipótesis principales: un asalto violento, una venganza personal o un ajuste de cuentas, pero estas ideas duraron muy poco. En cuestión de días, la versión oficial cambió por completo. De repente, las autoridades empezaron a insinuar que Paco Stanley estaba metido en el narcotráfico y que su muerte no había sido al azar, sino una ejecución planeada. Este giro cambió totalmente como la gente veía el caso. La investigación se centró rápidamente en el círculo más cercano de Stanley. Mario Besares, su amigo y compañero de trabajo, pasó de ser un testigo clave a convertirse en el principal sospechoso. Se hablaba de contradicciones en su declaración, de un comportamiento extraño después del asesinato y de supuestos vínculos con drogas. Junto a él, Paola, durante otra colaboradora del programa, también fue detenida. Ambos fueron a la cárcel de manera preventiva, mientras los medios de comunicación los exponían sin piedad. Antes de que hubiera siquiera un juicio, la opinión pública ya los había condenado. Programas de televisión especiales, titulares sensacionalistas y un país entero dividido. Era un juicio mediático en toda regla. Sin embargo, con el tiempo, el caso empezó a derrumbarse. Salieron a la luz irregularidades muy graves en la investigación en pruebas que se manejaron mal, testigos que no eran de fiar y declaraciones que, según se dijo, se obtuvieron bajo presión. Pero lo más importante era que no existían pruebas directas que los conectaran con el asesinato. Años después, Mario Besares y Paola Durante fueron liberados. La justicia determinó que no se podía demostrar su participación en el crimen. Y entonces surgió la pregunta más grande y más inquietante de todo el caso en sí. Ellos no fueron. ¿Quién mató realmente a Paco Stanley? Desde ese momento han surgido un montón de teorías. Algunos dicen que fue un ajuste de cuentas entre cárteles. Otros, que fue una terrible confusión de identidad. También se ha hablado de que Stanley fue usado como un chivo expiatorio para distraer a la opinión pública, o incluso que hubo encubrimientos por parte de las autoridades o intereses políticos detrás de todo. La verdad es que ninguna de estas teorías ha sido probada de forma definitiva. Hoy, más de 2 décadas después, el asesinato de Paco Stanley sigue sin resolverse por completo. Este caso marcó un antes y un después en cómo los medios cubren el crimen en México y dejó una herida muy profunda en la confianza de la gente hacia las instituciones de justicia. Paco Stanley murió a la vista de todos, pero la verdad nunca terminó de salir a la luz. Porque a veces el crimen
no solo mata a una persona, también mata la certeza. Si te interesan estas historias, suscríbete para más contenido como este y no olvides darle a la campanita para no perderte ningún video.